En esta ocasión les vamos a hablar sobre los contratos atípicos. Los contratos atípicos son aquellos en que las partes, en uso de la autonomía de la voluntad, regulan de forma novedosa y desconocida por el ordenamiento jurídico sus relaciones jurídicas, no ciñéndose por tanto a ningún modelo de contrato preestablecido. Cuando hablamos de contrato atípico, o como mayormente se le dice, contrato atípico e innominados, ¿a qué nos referimos? Definimos el contrato como aquel negocio jurídico donde las declaraciones de las voluntades libremente emitidas por las partes buscan la producción de un efecto jurídico, normalmente patrimonial, reconocido por el derecho. Su principal finalidad es la constitución de un vínculo obligacional derivado de la propia voluntad de las partes. Y de hecho, se dice que el contrato es fuente de obligaciones, porque lo pactado entre las partes por medio del contrato obliga a estas a su exacto cumplimiento, como si la ley se tratase de los contratos que tienen fuerza de ley entre las partes. Así lo afirma el Código Civil. La voluntad concorde de las partes se erige entonces en el elemento esencial de todo contrato, del que se dice que está regido por la autonomía de la voluntad, por clara referencia al principio de la autonomía de la voluntad. Todo lo anterior que les he mencionado se puede encontrar en el Código Civil. El referido principio constituye el núcleo central de la noción de negocio jurídico, cuya importancia reside en la función económico-social que cumple el permitir al hombre regular y defender sus propios intereses. Así como se los mencioné antes, ahora les voy a hablar como los distintos elementos que el Código Civil de El Salvador establece y que se deben cumplir para dar validez al acto jurídico. En este caso es la causa lícita, el objeto lícito, el consentimiento de los contratantes y la capacidad de los contratantes. Asimismo, encontramos actos que conllevan a la ilicitud de los actos jurídicos, es decir, que hace que esto no sea válido. Es la violación del derecho ajeno, omitir un deber, lo opuesto a un derecho adquirido, entre otros, ¿verdad? Cuando queremos buscar información sobre los contratos típicos, en El Salvador la mejor regulación o la mejor ley que lo ampara es el derecho civil, ya que ahí están establecidos todos los artículos donde pueden regular cualquier tipo de contrato. Principales diferencias entre los contratos típicos y los atípicos. Los contratos típicos poseen una regulación jurídica propia frente a los contratos atípicos que carecen de regulación legal. De igual manera, los contratos típicos tienen una base legal que les da nombre y de él nacen. En cambio, los contratos atípicos nacen en el seno de la sociedad como consecuencia de las necesidades o de avances. Se rigen por leyes especiales, ya que su regulación no se encuentra en el Código Civil. También como contratos típicos podemos mencionar el contrato de arrendamiento, de compraventa y muchos más. En el caso de los contratos atípicos, cabe mencionar el leasing o el factoring. Son ejemplos de contrato atípico, el contrato del hospedaje o el contrato de asistencia sanitaria. Los contratos atípicos se regirán, por tanto, por los acuerdos de las partes, en tanto no sean contrarios a las normas imperativas y de orden público, que disciplinan en todos los contratos, en lo no previsto expresamente en los acuerdos por las normas dispositivas de las figuras más afines y por las reglas de la contratación. En último lugar, por la costumbre y los principios generales del derecho. En el caso de la jurisdicción de los contratos atípicos, se existen diversas formas de plantear el pensamiento jurídico. Entre ellas hay algunas que tienden a la abstracción, mientras que otras, por el contrario, procuran la concreción. Estas dos formas se contraponen así. Por ejemplo, el contenido de las formas abstractas se dice que no es perceptible, mientras que el contenido de las concretas sí es perceptible. En ocasiones las primeras aparecerán con lo indeterminado, mientras que las segundas
con lo determinado. También se dice que las formas abstractas constituyen lo general, mientras que las concretas son lo singular. Dentro de las formas abstractas de plantear el pensamiento jurídico se identifican los conceptos y dentro de las formas concretas se identifican los tipos. ¿Cuándo realmente nos encontramos en presencia de un contrato innominado? Para determinar que un contrato sea innominado o nominado, debemos referirnos en concreto al derecho positivo de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la única pauta posible es establecer si una figura contractual coincide o no con alguno de los esquemas registrados por la ley. Sin embargo, puede suceder que un contrato que al principio pareciera ser innominado resulta ser nominado, en el cual las partes intervinientes han introducido alguna variante en su contenido que no alcancen a desvirtuar su tipicidad legal. O puede suceder que se trate de dos o más contratos típicos conexos entre sí, o también que las partes otorguen a la relación contractual la denominación de un contrato típico. Así, por ejemplo, el arrendamiento con promesa de venta, y de su análisis resulta que es un contrato legalmente atípico.